Pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, os estáis incorporando a estas jornadas. Estamos en el live webinar Simón Ruiz y vamos a hablar del impacto socioeconómico y perspectivas de futuro de la COVID-19 en España. Pero antes de hablar de todo esto, es que me gustaría comentar un poco en qué consiste, qué es el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz. Bueno, pues el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz es un espacio para la creación, la innovación y el emprendimiento situado en el entorno monumental de Medina del Campo, enclave comercial y logístico del noroeste ibérico. Si todos los que nos estáis viendo ya conocéis Medina, tenéis la suerte de haber disfrutado de sus parajes, conocer su cultura, su historia y estar aquí. Y si no, pues ya estáis tardando y cuando pase todo esto, acercaros al Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz para poder disfrutar de todas las actividades, de todo el calendario que pone a disposición de todos los visitantes que podamos tener dentro de todo ello. Muy bien, vamos a ver. Aquí tengo, a ver, poniendo también. Laura también se acaba de incorporar. Bueno, pues hoy tenemos la jornada del jueves 8 de abril del 2021. Son ya las 17:04 y vamos a ir dando paso a nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Las jornadas de hoy, el impacto socioeconómico y perspectivas de futuro de la COVID-19 en España. En este caso voy a presentar al invitado que tenemos. Hablamos de don Pablo Fuente. Es economista y divulgador español, conocido también por ser una de las caras visibles de la pequeña pantalla, en este caso, Cuarto Milenio y Horizonte, programa dedicado ahora mismo, entre otros sumarios, a analizar la actualidad COVID que hemos tenido semana a semana. Pablo Fuente ha destacado por su trabajo incansable, analítico, muchas veces poniéndolo por delante de su cotidianidad, de su vida, digamos, para dar esta información necesaria, justa y precisa al servicio no solo del público, sino de todo aquel que le preguntaba, que le consultaba por redes, etcétera, haciendo pues una gestión encomiable de todo lo que ha sido la información, la vorágine, la tormenta de datos que hemos tenido durante esta pandemia. Pablo Fuente es la persona más indicada para hablar, evidentemente, de todo lo que subyace dentro de todo aquello, de toda esta pequeña época extraña, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, sin más dilación, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de esta tarde. Sí que refiero tres posibles para ir escribiendo preguntas, si queréis, para lanzar al invitado. Uno sería este chat de Zoom, donde podéis dejar, desplegáis el banner de la derecha, podéis formular la pantalla, o también tenemos a través de la página de Facebook, que sería Simón Ruiz CD, y también con el mismo nombre, el chat de la página de YouTube. Pues sin más dilación, querido compañero, querido amigo, querido Pablo, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Alfon, por la presentación inmerecida, como siempre, de estas presentaciones. Muchísimas gracias a todos los que estéis sintonizando ahora con nosotros. Pues gracias por haberme invitado. Y bueno, lo que voy a compartir con vosotros, si os parece, y Alfon, no sé si tú lo ves conveniente, pero lo que he preparado, bueno, pues una serie de pensamientos que me gustaría compartir con las personas. Antes de nada, os quería decir, hay muchas personas, y Alfon decía que me adelantaba a los acontecimientos, que posiblemente estén sintonizando con nosotros y piensen que Pablo tiene una bola de cristal y que vamos a hablar de perspectivas de futuro, porque yo poseo algún tipo de bola de cristal, ¿no? Sí que es cierto que hace unos meses, ya ha pasado casi un año, pues apareció en un programa de televisión contando nada más y nada menos que lo que los científicos me decían a mí, con lo cual yo fui más un vocero que un vidente, ¿no? Entonces,
para dejarlo bien claro, ni bola de cristal ni nada. Yo lo que voy a compartir con vosotros son unas pequeñas reflexiones sobre cómo veo yo la situación y lo que creo que está por venir, también basándome en datos e informaciones de entidades, compañías, bancos, pues un poco lo que nos viene encima, ¿no? Os quería presentar a este señor. Alfons, si en algún momento hay algo que no se ve bien, me lo dices, ¿eh? Todo ok. Os quería presentar a este señor. Este señor se llama Paul Sufo y es, pues realmente este sí que es uno de esos videntes, sobre todo en el mundo tecnológico, en Silicon Valley, que, pues prácticamente todo lo que dice lo clava, ¿no? Sobre lo que va a pasar con las nuevas tecnologías, sobre qué compañías van a despuntar, con lo cual a mí me gusta seguir mucho a Paul Sufo, entre otras muchas personas que sigo, pero sí que es cierto que sigo, le he seguido mucho, ¿no? Y Paul Sufo tiene una frase que a mí me encanta, que dice que el objetivo de hacer una previsión no es predecir el futuro, sino decirle a las personas, a los empresarios, a los autónomos, pues a cualquier persona, qué es lo que se necesita saber para tomar acciones significativas hoy, ¿vale? Y yo creo que el objetivo, pues precisamente de hacer previsiones es, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para poder cambiar el curso o quedarme como estoy, en el mejor de los casos, pero nunca para ir para atrás, ¿no? Quería compartir esta imagen con vosotros que se ha compartido precisamente esta mañana. Los CDCs americanos, que son el Centro de Control de las Epidemias en Estados Unidos, han compartido esta imagen y me ha parecido muy reveladora, ¿no? No os preocupéis si no veis absolutamente nada, porque la verdad es que es un caos. Esto es una previsión, la parte derecha de la imagen es una previsión de lo que está por venir y está basado en diferentes modelos. Claro, si prestamos un poco más de atención, veréis que hay unos que dicen que va a ir la cosa peor, otros que dicen que va a ir no tan mal, otros que dicen que vamos a estar igual, otros que dicen que esto va a ir para abajo, otros. Entonces, al final, como veis, siempre hay un modelo para contar cualquier cosa, ¿no? ¿En qué se basan esos modelos? Pues hay múltiples variables, pero como veis, esto es como un espagueti, ¿no? Al final los modelos son más que, no más que eso, ¿no? Una predicción basada en unas ciertas asunciones y casi siempre fallan. Como veis aquí es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar y yo creo que ese es un poco el sentimiento que tienen todos los científicos en este momento, ¿no? Tenemos, datos que nos dicen que las vacunas están funcionando, que las vacunas son efectivas. Eso es muy buena noticia porque tenemos el ejemplo vivo de Israel, tenemos el ejemplo vivo de Reino Unido y, pues también en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos, con esta política que tienen de, esa libertad tan exacerbada en algunos estados, que es maravilloso, pero estamos viendo cómo Estados Unidos está frenando un poco esa mejoría que podrían tener porque tienen acceso a muchas vacunas, pero Reino Unido e Israel vemos como la mejora es muy, muy importante, ¿no? Pero la gran noticia es que las vacunas, que son un auténtico milagro, pues están funcionando y son efectivas, ¿no? Os quiero enseñar esta imagen. Esto es lo que está pasando un poco en Europa. Pues veis los diferentes países, como hemos tenido lo que aquí se llama la cuarta ola, lo que posiblemente estemos ya dentro de ella, aunque en Europa se habla de una tercera ola, porque sí que es cierto que allí, algunos países como Alemania no han vivido tanto o de forma tan intensa como hemos vivido aquí, ¿no? Europa está muy retrasada en cuanto a vacunas en comparación con, como os decía, con Israel, con Reino Unido, con Estados Unidos, ¿no? Saca papa. Sí, si podéis, por favor, silenciar vuestros micrófonos, si sois tan amables. Pensaba que era una pregunta. Yo sigo. Como os decía, como veis, los diferentes países
pues Francia, nuestros vecinos, pues son los que peor en este momento están, con las UCIs absolutamente saturadas, aunque ahora están experimentando una ligera mejoría, con lo cual os hablaba de las vacunas y os decía que las vacunas funcionan, y lo que estamos viendo es que esto es una carrera entre las nuevas variantes, las mal llamadas cepas, y las vacunas. Efectivamente, al no tener tantas vacunas disponibles, pues parece que nos va ganando un poco de territorio el virus, ¿no? Pero, bueno, eso vamos a ver con estos meses, como abril, ahora nos van a llegar muchas dosis, en mayo muchas más, junio. Yo creo que podríamos ser capaces, no olvidándonos de las restricciones, pero podríamos ser capaces de controlar esa expansión y que esto no se convierta en una ola gigantesca, sino que se convierta en algo bueno, pues manejable, ¿no? Las buenas noticias, además, como os decía, en las vacunas, es que estamos evitando las muertes de las personas más vulnerables, que son los mayores, que son los que les afecta más el virus. Con todo esto, las diferentes entidades a nivel mundial, bueno, tenemos alguna de analistas financieros, pero la OCDE, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, incluso, si queréis, os cuento alguna de nuestro Banco Central Europeo o de incluso el Banco de España, bueno, nos dan algunas previsiones macroeconómicas de qué es lo que va a pasar en 2021 y sobre todo el año que viene, en 2022. Ahí a la izquierda, en la columna de la izquierda, podéis ver el 2020. Esto es, bueno, pues podéis ver cómo España, nuestro Producto Interior Bruto, cayó 11 puntos, ¿no? 11 puntos es una auténtica, bueno, una auténtica burrada, y dentro de la eurozona veis que países como Alemania cayeron un 5,3, nuestros vecinos franceses, de los que hablábamos hace un minuto, un 8,3, Italia incluso un 8,9, pero España 11 puntos, ¿no? Estados Unidos, el impacto mucho menor, un 3,5, y si os fijáis, abajo del todo, ahí, callados, pero como siempre China haciendo, bueno, pues las cosas de distinta forma, han sido capaces de crecer en el año del coronavirus un 2% su economía, lo cual es absolutamente increíble, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, como sabéis, el gobierno pues hablaba de estar en torno a un 9,6 para este año, o sea, una recuperación. Claro, cuando comparamos ese 9,6 con el -11 desde donde partimos, pues veis que incluso si fuésemos capaces de alcanzar ese crecimiento, no seríamos capaces de compensar esos 11 puntos de caída de 2020, con lo cual hablaríamos de una recuperación si todo fuese bien en 2022, porque en el año 2021 no nos daría tiempo. Lo que ocurre es que, bueno, esas previsiones ya se han revisado a la baja, y lo que os he puesto aquí en esta columna central con ese circulito es, bueno, pues qué es lo que los analistas, más la OCDE, más el FMI, calcula que va a crecer nuestra economía, ¿no? Como veis, bueno, las previsiones están en torno a un 5,7, un 6,4. Yo me inclino más a que vamos a estar en torno a un 6% de crecimiento, con lo cual vamos a compensar un poquito más de la mitad de esa caída de 2020, y que en 2022 ya con ese 5, con ese 4,8, con ese 5, vamos ya a compensar los 11 puntos. Es decir, estaríamos hablando casi de que en 2023 es cuando vamos a volver a los inicios de donde estábamos antes de esta terrible pandemia, ¿no? Con lo cual podéis imaginaros el impacto que esto está teniendo. Aquí a la derecha podéis ver, bueno, que os pongo cuáles son los riesgos de estas previsiones. Por supuesto, todos los modelos, y os enseñaba antes esa gráfica de los modelos americanos que dicen que las cosas pueden ir en cualquier dirección, incluso las del Banco Central, incluso nuestro Banco de España, todas las previsiones están supeditadas a los diferentes escenarios, a las variantes, sobre todo a las mutaciones del virus. Si de repente esto se revuelve y nos pega otro revolcón, y claro, podría cambiar todo. Podría también estar supeditado, aunque acabo de deciros que las vacunas están funcionando, a que la eficacia de esas vacunas, de repente veamos
Y es una de las preguntas que tiene ahora la ciencia, es de cuánto va a durar la inmunidad. Es algo que todavía no sabemos bien. Imaginaros que con una sola dosis, todos, o sea, con las dosis que sean, ¿no? Una o dos, depende de la vacuna, ¿no? Pero imaginaros que nos ponen la inyección y que ya somos inmunes a este virus para siempre, ¿no? Ojalá fuese así, pero bueno, no se sabe, ¿no? Tener en cuenta que aparte de la inmunidad proporcionada por la vacuna, también tenemos luego células T, células de memoria, que nos ayudarían a combatir infecciones por, bueno, pues nuestro sistema inmune funciona de esa forma maravillosa, ¿no? Pero es una de las incógnitas cómo va a funcionar esa inmunidad, ¿no? La otra gran incógnita, además la estamos viviendo hoy muy de cerca, es si las previsiones, nuestro presidente hace 2 días creo que salía, bueno, pues hablando de que a finales de agosto vamos a llegar a esa inmunidad pues que tanto deseamos. En mi opinión, dadas bueno, pues las circunstancias actuales con AstraZeneca, con esa suspensión en menores de 60 años, por lo menos por ahora, más las noticias que yo creo que están a punto de llegar sobre Janssen, que se nos ha contado que es una vacuna que va a una dosis y parece ser que los ensayos nos dicen que con una dosis no va a ser suficiente, que tendremos que ir a dos. Pues yo creo que las previsiones de nuestro presidente son un tanto optimistas, con lo cual, bueno, ojalá el que me equivoque sea yo, pero yo creo que hasta finales de verano, que estamos hablando ya de septiembre, no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño teórica, porque ese 70% que estiman los epidemiólogos posiblemente varíe y posiblemente necesitemos un poquito más, ¿no? Así que, como veis, hay muchísimas incógnitas. Veis también que hay unas flechas en verde positivas. Hablamos bueno, os he contado sobre las vacunas, que son un milagro, y os hablo de la política fiscal. Una de las grandes bueno, pues, cosas que nos van a pasar y que, bueno, pues que como podéis ver aquí en este cuadro, esto es un sumario, ¿no? Bueno, pues del apoyo que vamos a tener a nivel europeo, de los cambios en las reglas que nos habíamos autoimpuesto, suspensión temporal de reglas fiscales, bueno, pues suspensión temporal de ese pacto de estabilidad y de crecimiento, que hablaba sobre todo del déficit, ¿no? En el que se miraba muy con lupa el déficit de los países, todas esas restricciones y esos toques de atención a los países que, incluidos España, pues estábamos muy por encima de lo que eran consideradas las reglas del juego, pues se van a relajar. Y luego hablamos también del programa SURE, ¿no? Con más de 100.000 millones de euros para ayudar a trabajadores, mantener sus ingresos, esos ERTE, los fondos estructurales, ¿no? Bueno, pues el plan gran plan de rescate de la recuperación europea, lo que se llama el Next Generation EU, ¿no? En la recuperación económica. España, deciros que España podría, y me gustaría recalcar esto porque creo que es muy importante, porque se está hablando de esos 140.000 millones de euros. Vamos a ver si esos son todos los fondos a los que vamos a acceder. Esto no es algo fijo, es algo que los países con proyectos específicos en los que hay colaboración entre el sector privado y el sector público tienen que poner encima de la mesa. Y también hay exigencias, es decir, Europa, antes de dar los fondos, pone algunas normas encima de las mesas y no solamente se analizan los proyectos, sino que se exige a los países que lleven a cabo ciertas reformas sobre temas que no están funcionando, ¿no? España, como os decía, podría percibir hasta 140.000 millones de euros, 72.000 de esos millones son ayudas directas para transformar el tejido productivo, que es una de las, bueno, pues de las grandes asignaturas pendientes de este país. Luego, si queréis, hablamos un poco de eso, del tejido productivo. España, como sabéis, es un país en el que el sector servicios tiene un peso muy importante. Eso no es necesariamente malo, salvo que pues te enfrentes a una pandemia como esta en la que hay una restricción de movimientos, porque hay un efecto dominó, un efecto en cascada, que hace que todo tu modelo productivo deje de funcionar como lo tenías planteado, ¿no? España es un lugar de vacaciones, un lugar de turismo,
y el tejido industrial español, bueno, aunque tiene sectores pujantes y yo creo que hay sectores que son muy prometedores, pero ese tipo de reformas no se llevan a cabo en un año. Ese tipo de reformas para reforzar la industria de un país, hablamos del tema de automoción, por ejemplo, pero podemos hablar de muchos otros, por ejemplo, del sector energético en España, sobre todo con el tema de la energía solar, pues son planes multianuales y son cosas que no puedes cambiar así como así en un día, ¿no? Los presupuestos en este país ya incluyen una partida de gasto de más de 26.000 millones procedentes de este programa, o sea, ya estamos bueno, utilizando parte de ese dinero seguro, o por lo menos teniéndolo en cuenta, y en las últimas semanas se ha aprobado ya que la legislación que va a regular estos fondos, la iniciativa privada, y yo creo que eso es muy buena noticia, va a tener un papel muy, muy protagonista, ¿no? También deciros que este va a ser el año en el que Reino Unido va a estar fuera de la Unión Europea completamente. Yo creo que son muy buenas noticias que no se produjese un Brexit duro, porque eso significa que al nivel aduanero pues hay muchas cosas que nos vamos a ahorrar. Y creo que eso es muy importante. Un Brexit duro hubiera sido muchísimo peor, pero España es un país muy dependiente, no muy, pero es un país al que nos puede impactar un poco más. De hecho, nos va a impactar un poco más esa salida a Reino Unido, con lo cual, bueno, pues también es un factor adicional, ¿no? Os hablaba bueno, pues de la situación de España, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es la deuda de las administraciones públicas en este país. Estamos hablando que en España cerramos 2020 con 1,311 billones de euros, un 117 sobre el Producto Interior Bruto, que así se mide para calibrar la capacidad de pago de un país. Es el mayor aumento del déficit público en la historia de la democracia, y por ponerlo en un contexto un poco más histórico, este es un gráfico, se me ha olvidado poner ahí la fuente, pero esto es un gráfico hecho por el periódico El País. Bueno, pues estamos hablando de que en periodos de de guerras, ¿no? Pues el peor dato al que nos hemos enfrentado en la historia, ¿no? ¿Y por qué hablo de deuda pública? Bueno, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque, como os digo, son las capacidades que tenemos de afrontar como país los pagos y, bueno, también nos dice que España es un país un poco dopado, entre comillas, ¿no? ¿Dopado en qué sentido? Pues tenemos unas necesidades mayores de financiación. Hemos puesto en marcha, gracias a esto, porque claro, no quiere decir que todo el déficit sea malo, ¿no? Al revés, o sea, hay cosas que tú necesitas hacer para que el país siga en marcha, ¿no? Y de hecho, parte de este déficit nos ha permitido financiar medidas como los ERTE, la prestación especial para autónomos, las incapacidades laborales de gente durante la pandemia, es decir, es necesario, y en estos momentos todavía mucho más. Lo que pasa es que hay niveles, ¿no? Y para mí España está en un nivel, este año estamos ahora mismo en torno a un 119 del Producto Interior Bruto. Bueno, y el riesgo para España a medio plazo es que este déficit, que obedece, como os decía, a una situación de la coyuntura, pues se junte ya con los problemas que tenemos como país a la hora de manejar el déficit, que los hemos tenido siempre, por una estructura de gasto público con unas autonomías, pues que a nivel gasto pues es una estructura muy pesada, ¿no? No somos un país liviano, hay muchas capas, y entonces esto hace bueno, que exista un riesgo de que esta situación del 119%, que es coyuntural y todo el mundo lo entiende, se convierta en estructural, que eso sí que sería un problema, porque los mercados empezarían a desconfiar de España a la hora de afrontar sus pagos, ¿no? Eso sí sería muy grave. En este momento, la verdad es que ese peligro a mí personalmente me parece que está bastante lejano, por lo que os decía, porque se han relajado mucho las normas. En este momento tampoco hay tanta presión para que esto se corrija, y eso se ve reflejado en la prima de riesgo
que en este momento se mantiene en torno a 60 puntos, ¿no? Que es una prima de riesgo totalmente asumible. Pero sí que es un toque de atención y eso nos va a tocar al bolsillo de todos y por eso lo quiero compartir con vosotros sin entrar en temas técnicos, ¿no? Pero que hay una parte de esta expansión del gasto que para mí, y hablo desde un punto de vista absolutamente personal, es muy cuestionable, ¿no? Porque estamos hipotecando el futuro de las generaciones que van a venir después. Estos datos eh, nos muestran el esfuerzo fiscal que va a tener que hacer España en el futuro, bueno, pues de cara a un ajuste que va a venir. O sea, esto en algún momento dado se nos va a exigir, ¿no? Con lo cual, cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, pues vamos a tener que llevar a cabo reformas fiscales orientadas a lograr situaciones prudentes de presupuesto, ¿no? Y eso ya nos lo está diciendo el Banco Central Europeo, son toques de atención. Es una forma suave de decirnos, oye, cuando todo esto pase, vais a tener que apretaros el cinturón y claro, pero países como España o también Italia, ¿no? Pero España nos hemos quedado sin margen casi fiscal, ¿no? Para gastar y cada vez resulta más difícil sufragar todos estos gastos básicos como tan necesarios como son la sanidad o la educación, ¿no? Cuando la gente habla de sanidad pública, cuando la gente habla de educación pública, cuando la gente, claro, todo esto tiene que salir de algún sitio y eso es de cómo se financia el Estado, ¿no? Entonces, en un momento dado, y recientemente esta semana ya se ha empezado a hablar del impuesto COVID, ¿no? ¿Qué es el impuesto COVID? Algo que el Fondo Monetario Internacional, que a mí me ha llamado mucho la atención, pues incluso está ya, lo ha interiorizado y ya está incluso empujándolo, ¿no? ¿Qué es el impuesto COVID? Bueno, pues es un impuesto que pues, se va a aplicar a aquellas empresas, sobre todo a empresas, sobre la parte del beneficio, una vez se hayan satisfecho bueno, pues las expectativas de beneficio de los inversores, pues se va a gravar esa parte a empresas a las que durante esta pandemia les haya ido muy bien, ¿no? ¿A qué empresas les puede haber ido muy bien? Pues les ha ido muy bien a empresas como la plataforma que estamos utilizando ahora mismo, como Zoom, porque todo el mundo se ha puesto a hacer conferencias, con lo cual Zoom ha crecido muchísimo. Por ejemplo, plataformas de comercio electrónico como Amazon, pues ahora mismo todas las compras online están absolutamente disparadas. Pues a este tipo de empresas ya se está hablando de gravarlas pues para paliar un poco todo este gasto público. Otras cosas que me preocupan, y lo comparto con vosotros, para mí una de las cosas más preocupantes son las previsiones sobre el empleo, ¿no? En este país la COVID-19 pues ha asestado un golpe terrible a las plantillas de las compañías y os estoy mostrando aquí algunos datos y veis la evolución del paro durante la COVID-19. Estamos hablando de 700.000 personas más, con lo cual, bueno, según los datos de la EPA del 2020, se han destruido ya 622.000 empleos, la tasa de paro ha aumentado hasta un 16%. Y la OCDE ya está diciendo que en 2021 la tasa de paro va a llegar al 17,4%, ¿no? ¿Cuál es el miedo ahora mismo? Pues que aunque ya muchos ERTEs han terminado, pero todavía hay una masa de personas que todavía es amplia, que está en ERTEs, y lo que los economistas tendemos a pensar y los empresarios es que esas personas que no han sido recuperadas en la primera fase, pues posiblemente nunca vuelvan a su puesto de trabajo, ¿no? Que son ERTEs un poco artificiales y que cuando acabe este periodo que se ha dado bueno, pues para que los ERTEs sigan siendo válidos, pues que las empresas lo mantengan ahí, pero que sean empleos absolutamente ficticios, porque eso nunca van a volver, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el miedo. El presidente Sánchez va a tener que presentar ante la Comisión Europea muy pronto un plan de recuperación que además se va a debatir la semana que viene en el Consejo de Ministros
como os decía, para hacernos con ese dinero que nos hace tanta falta, con esos 140.000 hasta 140.000 millones del Next Generation. Y bueno, ese paquete pues también incluye, se le ha exigido, ¿no?, a España que hablen sobre qué tipo de reforma laboral se va a llevar a cabo. Europa nos está dando un toque de atención diciendo, oye, tenéis un número de parados muy alto y sobre todo, y a mí esto es una cosa que me duele en el alma, la reforma a la que se va a exigir a España, y a mí me parece muy bien, es que se deben incluir medidas concretas para reducir la dualidad del mercado del trabajo. ¿A qué se refiere esa palabra, ¿no? La dualidad, pues es la brecha que hay entre trabajadores indefinidos y trabajadores fijos, ¿no? Este gráfico no es el que os quería enseñar, es este. Sí, es este de aquí. Os estoy mostrando cuál es la temporalidad en España. Hablábamos de fijos versus temporales. Como veis, España es el país número 1 en cuanto a temporalidad en Europa, ¿no? Esto es absolutamente tremendo. Estamos hablando de una tasa del 26%. Además, es una tasa, yo creo que un tanto ficticia, porque yo creo que hay bastante fraude en este sentido y de hecho se ha perseguido mucho y ha habido una regularización, pero España sigue estando a la cabeza en cuanto a temporalidad y eso es bueno, pues absolutamente dramático, ¿no? Otro de los grandes dramas es este, ¿no? Estamos hablando de una tasa de desempleo del 17%, pero el paro registrado en menores de 25 años bueno, pues ha crecido un 37%, ¿no? El paro juvenil en este país pues son cifras absolutamente escandalosas, ¿no? En cualquier economía. O sea, estamos hablando de que en algunos segmentos de edad llega al 50%. Estamos hablando de que gente que termina sus estudios no tiene oportunidad de incorporarse al mercado laboral e incluso si se llega a incorporar estamos hablando de contratos pues muy precarios, siempre temporales, y esto también afecta al sector público, que es algo de lo que no se habla, pero bueno, Europa a la hora de darnos fondos nos va a exigir todo este tipo de reformas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer bueno, para solucionar todo esto, ¿no? Bueno, en cuanto al empleo, las perspectivas de recuperación, bajo mi punto de vista, no son buenas, ¿no? Habida cuenta de lo que el Fondo Monetario Internacional está calculando, se piensa que España va a acabar, bueno, pues con otros 150.000 parados, ¿no? Esos son cifras, bueno, yo creo que absolutamente inaceptables, ¿no? La recuperación, ¿por dónde pasa? Bueno, a mí me gustaría enseñaros una gráfica que yo creo que muy pocas veces se tiene en cuenta. Esto es el tamaño de las empresas que España es un país de pymes, ¿no? Y aquí se ve muy claramente. La estructura de este país está basada en pequeñas y medianas empresas. Bueno, como veis ahí, empresas que tienen de 1 a 5 empleados. O sea, las empresas grandes en este país, pues aunque tienen mucho nombre, empresas como el Corte Inglés, como las grandes empresas hoteleras, ¿no? Que España es un país puntero en cuanto a nivel mundial, en cuanto a eso, bueno, pues tenemos a Iberia dentro del grupo IAG, o sea, tenemos empresas de renombre muy grandes, o el grupo Zara, el grupo Inditex, perdón, pero la realidad es que es un país con un tejido empresarial de empresas muy pequeñitas, ¿no? Estas empresas pequeñitas se han enfrentado a multitud de problemas porque una de las grandes brechas, y yo creo que aquí es donde hay una gran oportunidad, luego si queréis hablamos, no sé si tendremos tiempo, pero cuáles son las oportunidades, ¿no?, de cara al futuro, y ya no tanto oportunidades, sino también obligaciones de cara al futuro, que es la digitalización de las compañías, ¿no? Os sorprenderíais, yo que he trabajado muchos años con empresas muy pequeñitas, la cantidad de empresas que hay en este país, bueno, que tienen una brecha digital enorme y que se han visto, bueno, pues prácticamente abocadas a establecer muchos cambios y cosas, incluso pasar
del papel a la documentación en la nube, o sea, cosas que a lo mejor vosotros a nivel personal lo veis como algo muy sencillo, pero que hay todavía muchas empresas en este país que tienen una brecha digital muy, muy grande. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las pymes de nuestro país es este, ¿no? Os quería enseñar este número y os preguntaréis, oye, ¿qué es esto, el 77? Bueno, pues estos son los días de pago a los que se tienen que enfrentar, sobre todo las pymes, para cobrar una factura, ¿no? Por ley, en España, tenemos unos periodos de pago que no pueden superar los 60 días, pero estamos hablando que las pymes de este país están cobrando en una media de 77. Lo grave de esto es no solamente el exceso de días que te ahoga financieramente cuando tu prioridad número uno a la hora de entrar en una crisis como esta es manejar tu caja, bueno, preservar el cash, ¿no? El cash is king, como dicen los americanos, el dinero que tienes en caja es lo más importante y tienes que establecer todas las medidas que puedas para ahorrar hasta el último euro sobreviviendo, ¿no? Pero esa caja hay que preservarla como sea. Si tus proveedores, en vez de pagarte a tiempo, tienen esos pagos, incluso bueno, pues el número de impagos también ha crecido tremendamente, eh, pues te ahogan. Y estamos viendo como hay muchas empresas que están desapareciendo, no solamente por falta de actividad, sino lo que es mucho más triste, por falta de cobro, ¿no? Y esto es un efecto dominó al final. O sea, si tú no cobras, no puedes pagar a tu empleado, estamos hablando del paro. Con lo cual, cuando analizamos la situación y las perspectivas de un país, y por eso me he enrollado un poco y os he ido contando todo esto, es que hay que tener en cuenta qué es España, ¿no? ¿Cuál es la foto de España? O sea, muchas veces eh, no nos paramos a pensar realmente cuál es la composición de un tejido empresarial, cuál es esa foto. Como veis, es un país de empresas muy pequeñitas. eh, bueno, y eso pues explica muchas cosas, ¿no? El nivel de los servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la recuperación de 2021, y os enseñaba esa gráfica hace muy poco tiempo, ¿no? Todo esto, la recuperación de 2021 pasa por solamente una cosa, en mi opinión, que tengamos, yo creo que es muy importante en la vida enfocarse en objetivos, ¿no? Podemos tener 17 objetivos como país, pero para mí lo más importante y donde creo que la Unión Europea ha pecado de, pues, si me permitís la expresión, un poco de pardilla y en cascada, porque todos decidimos ir, yo creo que con buen criterio, aunque luego se ha demostrado que, pues que no nos ha funcionado tan bien como a Estados Unidos o como a Inglaterra. La recuperación de este año pasa por la campaña de vacunación. Sabéis que hemos tenido un inicio mucho más lento de lo que esperábamos. Sabéis, porque os lo he contado, que nos vamos a enfrentar posiblemente a que AstraZeneca, pues esas dosis ya no las vamos a poder utilizar en un segmento de población, aunque claro, se va a utilizar en el segmento crítico, que son los que más mueren, que eso es importante también decirlo, pero que Janssen, por ejemplo, si nos tenemos que ir a 2 dosis, pues todas esas previsiones lo que hacen es alargar la recuperación, ¿no? Os quería enseñar esta gráfica porque Reino Unido e Israel, que como veis como veis aquí, son los dos países que van a la cabeza en su ritmo de vacunación comparado con Estados Unidos y muy lejos la Unión Europea, aunque vamos creciendo, pero claro, no nos están llegando las suficientes dosis, ¿no? Comparado con Israel, que optó por una estrategia súper agresiva en torno a las vacunas. Lo que hizo fue llegar a acuerdos con las farmacéuticas y proporcionar datos de la población vacunada, información médica a las grandes compañías a cambio de vacunas bueno, pues eso es ilegal a nivel de protección de datos en Europa, pero es lo que decidió hacer Israel, que ellos tienen sus propias leyes y les está funcionando. O Reino Unido, que decidió aplicar una estrategia, en mi opinión, arriesgadísima, que fue: vamos a ir a poner una dosis a la mayor cantidad de gente posible,
para maximizar el número de personas vacunadas y ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en estos datos, lo que estamos viendo es que estos son los casos por millón. Vemos que tanto Israel como el Reino Unido, pues parece que las cosas les están funcionando, ¿no? Muy, muy bien. Si nos fijamos en lo que son los muertos, veis también la reducción, ¿no? Con lo cual, esto refuerza el mensaje de que las vacunas, pues funcionan, ¿no? Hoy había un artículo en Le Monde, yo creo que muy interesante. Los que no leáis francés podéis utilizar el traductor de Google, pero creo que merece la pena leerlo, en el que hacen un análisis bueno, pues de qué es lo que se necesitaría de aquí a septiembre para recuperar un poco la normalidad y hablar de esa recuperación, ¿no? Y hacen diferentes modelos, que yo me reía un poco de los modelos americanos al principio, pero aquí pasa lo mismo, pero lo que te dicen es que se necesitaría más de ese 70% de población vacunada, bueno, si incluso se llega a hablar de un 90%, para que en septiembre, como se nos está diciendo, pues podamos retomar un poco la normalidad, ¿no? Claro, estamos muy lejos de eso. Y aparte hay otra cosa que es importante y que de la que tampoco se habla, que es que esto se acabará el día en el que el mundo esté vacunado, no solamente Europa o Estados Unidos. Como veis aquí, esta es la previsión que hace The Economist, la unidad de inteligencia del periódico de The Economist, sobre cuándo se va a alcanzar esa cobertura, ¿no? de vacunación a nivel mundial. Como veis, Estados Unidos o Europa hablan de finales de 2021. Yo creo que Estados Unidos va a acabar mucho antes que Europa. De hecho, ya hay personas que se están subiendo desde México a vacunarse en diferentes estados americanos, incluso el turismo de vacunas. Pero como veis, bueno, América del Sur, América Central, América Latina, pues va muy por detrás. Hablan de mitad de 2022 en algunos casos. En África están hablando de 2023 para arriba. Y bueno, pues sitios como India, con 1 billón de población. Estamos en un mundo global, es decir, bueno, pues si hay alguien en India, claro, pero estamos hablando de un mundo en que la gente coge aviones, es decir, esos riesgos hasta que no esté todo el mundo vacunado no se van a eliminar, ¿no? Entonces, cuando tu estrategia de recuperación pasa principalmente por la vacuna, tenemos que pensar en cómo vamos a gestionar esto a nivel global, ¿no? Os hablaba también, pues no solamente de estos modelos, bueno, pues también consideran otras cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante la inyección de liquidez de la que hablaba antes. Yo creo que Europa, también Estados Unidos lo está haciendo muy bien con esos cheques directos a las familias. Ellos tienen, por supuesto, mucho más músculo financiero y se lo han podido permitir, pero lo que están haciendo es dopando con dólares a la gente para que la gente no deje de gastar, ¿no? Que eso, cuando hay alegría en el gasto, pues toda esa cascada de contrataciones, bueno, pues todo eso funciona, ¿no? Así que las inyecciones de liquidez, bueno, conllevan también unos riesgos, y no quiero entrar en muchos tecnicismos aquí, ¿no? Pero podríamos hablar, una de las cosas que los economistas pues siempre prestamos mucha atención es qué va a pasar con la inflación. Yo creo que va a haber un repunte en la inflación, que ya lo estamos viendo, pero yo creo que no va a ser algo muy significativo o algo de que nos deba preocupar en este momento. Creo que es mucho más importante el gastar, ¿no? esos fondos para que nos lleguen, y esos estímulos también en Estados Unidos, porque todo eso va a redundar en beneficio empresarial de alguna manera, ¿no? Así que eh, al final de lo que hablamos es de consumo, ¿no? La COVID-19, donde ha tenido una incidencia más negativa es a nivel de consumo, ¿no? Os quiero enseñar esta tabla para que veáis. Esto lo hace nuestro querido Banco de España, es una proyección justo de ahora, ¿no? de marzo de 2021, muy reciente, la última que hay, que hace nuestro Banco de España, y ellos tienen 3 escenarios, ¿no? Sobre lo que puede pasar. Tienen un escenario suave, tienen un escenario central y tienen un escenario severo. El escenario suave es el que las cosas van a ir muy bien con el tema de las vacunas, que no va a haber rebrotes, que vamos a controlar las variantes.
El escenario central es un poco ir como ahora, un poco al tran-tran, con algún retraso, pero bueno, con estos confiando que las dosis que nos han dicho que iban a llegar lleguen, bueno, pues que las cosas vayan razonablemente con el plan que tenemos en este momento, y hay un escenario severo que es que las cosas se tuerzan. Es decir, con un virus como este que siempre que nos acomodamos nos pega una bofetada, pues también hacer un escenario, si queréis, negativo, ¿no? Que es ese escenario severo. Si os fijáis arriba en esos cuadros azules que yo he ido poniendo, el consumo privado, partimos de un menos 12,4 y veis que en el escenario suave, que sería, si queréis, el más optimista, en 2021 llegaríamos a un 10,7, con lo cual no recuperaríamos esos puntos de diferencia hasta el 12,4, con lo cual estaríamos hablando que la recuperación en España tendría lugar en 2022. Yo creo que en torno al primer trimestre de 2022. En el escenario central, que yo creo que es el que ellos llaman más realista, pues estamos hablando de finales de 2022. Y en el escenario severo, bueno, estamos hablando de que a final de 2023 podríamos recuperar el punto en el que estábamos antes, ¿no? Pase lo que pase, y por mucho que se nos quiera, bueno, pues, y por muy positivos que queramos, 2021, yo quiero ser lo más optimista posible, pero al final la realidad está ahí, ¿no? O sea, yo creo que hasta septiembre, yo creo que este verano vamos a tener alegría, pero alegría relativa. Yo creo que vamos a estar en torno, bueno, a un 40%, ¿no? de lo que podríamos estar. O sea, todavía un verano con un impacto muy importante. Así que yo me tiendo a ir más hacia el último trimestre del año y sobre todo el 2022 para empezar a ver una mejoría clara, ¿no? Em, eh, Ojalá, bueno, pues ojalá todo esto cambie, ¿no? Pero esas, pues como veis, dentro de todos los escenarios posibles, esto es lo que parece. La formación bruta de capital fijo, pues al final lo que hace em, es la inversión en activos fijos menos la venta, ¿no? O sea, es un poco, es un indicador de cómo va la inversión. Y ahí os podéis fijar, pues que sí que se ven cosas bueno, también tiene en cuenta inversión en todo lo que es real estate y todo esto. Veis que, bueno, pues posiblemente se produzca una recuperación un poco más clara ya el año que viene que este. En cuanto a exportaciones de bienes y servicios, importación de bienes y servicios, bueno, aquí claro, esto con una movilidad tan reducida, esto es posiblemente lo que más impactado esté. Ya hemos hablado de la tasa de paro. Como veis ahí, las tasas de paro pues al final son difíciles de mejorar, porque requieren de reformas estructurales profundas y de acuerdos políticos que vayan más allá de una legislación. Es decir, cosas que no es que hoy toques un botón y mañana de repente el paro disminuya. No hay muchas cosas estructurales aquí, bueno, que habría que cambiar. Y hablábamos antes de la deuda, yo creo que ya lo hemos comentado bastante, ¿no? A mí hay un reporte de KPMG que hago uso, voy a ver si lo podéis ver, que me gusta mucho. Es una encuesta que hacen a más de 1.400 empresarios en este país y lo que se les pregunta es bueno, que cómo ven ellos las cosas, ¿no? Son gente que tiene negocios, son gente que, bueno, pues que está en el día a día, son gente que invierte, son empresarios, ¿no? Que al final tienen un pulso muy bueno o deberían tener un pulso muy bueno del sector en el que están, ¿no? Y esto es un poco los resultados por sectores, y no sé si algunas de las personas que nos estén sintonizando, pues seguramente bueno, estéis incluidos dentro de alguno de estos sectores, ¿no? La barra de arriba, veis el sector automoción, banca, consumo. Bueno, pues os explico, ¿no? La barra de arriba es la situación actual, como la ven, si es excelente, buena, regular, mala o muy mala.
y cómo, la barra de abajo es cómo va a estar el año que viene, ¿no? Si vas a estar mejor, mucho mejor, igual, peor o mucho peor, ¿no? Entonces, como veis aquí, bueno, el sector automoción se considera, esto es a sí mismos, ¿no? Pero al final la versión, la visión que tú tienes de tu propio sector suele ser bastante acertada, ¿no? Ellos consideran que está en una situación regular. De hecho, ha habido un impacto muy fuerte en lo que es la venta de vehículos. Lo hemos visto incluso, ya fue un impacto muy negativo en 2020, en ese cierre, pero el arranque de 2021 ha sido malo. Pero bueno, ellos piensan que van a estar mejor, claro, este año 2021, sobre todo al final, ¿no? Posiblemente ya para Navidades, que en el 2020. El sector de la banca, bueno, también sufriendo mucho, aunque sí que es verdad que hay, bueno, pues una explicación más razonable, ¿no? La gente lo que tiende a hacer cuando tienes un entorno de tanta incertidumbre, aquellos que no hayan perdido el trabajo, que de los que hemos hablado, lamentablemente hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, pero aquellos que hayan conservado su empleo, lo que tendemos a hacer es ahorrar, ¿no? Hay una bolsa de dinero muy importante de ahorro, pues que está ahí. Y claro, cuando tú a nivel de ese ahorro, pues eso también impacta a la banca de alguna manera, ¿no? Aunque sí que es verdad que se están viendo movimientos en torno a las viviendas ahora de mucha compraventa, pero afecta más al sector que luego vamos a ver de real estate, ¿no? Como veis, el consumo tampoco va a ser algo, comercio y distribución. Fijaros que muchos piensan que van a estar igual que este año, no es un cambio que vaya a ser muy significativo. Claro, la distribución física ha sufrido muchísimo más que la distribución online, porque como sabéis, bueno, pues hay negocios que han prosperado perfectamente, hay otros que han desaparecido. La restauración, como no puede ser de otra forma, tienen el convencimiento de que van a estar muchísimo mejor en estos 12 meses, aunque bueno, estamos en marzo y estos cierres perimetrales han impactado mucho a la hostelería y es un sector que conozco bien y hay mucha presión, ¿no? en este sentido. Y yo creo que a partir de que acabe el estado de alarma el 9 de mayo, si no se implementan medidas legales para que las comunidades autónomas puedan tomar sus propias medidas de manera unilateral, pues va a ser prácticamente imposible hablar de cierres, ¿no? en el futuro, ¿no? La alimentación y las bebidas también un poco mejor, otros bienes de consumo mucho mejor y, bueno, sectores como la energía también mejor, la industria bastante mejor, infraestructuras, los medios de comunicación. Fijaros, en los medios de comunicación lo que prevén es que van a estar bastante igual, ¿no? El tema de la gestión de activos, esto creo que es un indicador muy importante porque, bueno, como veis ahí, piensan que va a estar mucho mejor porque la gente pues, va a empezar a mover esas bolsas de dinero de las que os hablaba. Está calculado que estamos hablando de si la gente empezara a impulsar el gasto, yo creo que hay un ahorro impulsado de unos 50.000 millones de euros, ¿no? 53.000 millones de euros, si volviésemos a los niveles medios de consumo que teníamos anteriormente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues podemos analizar otros sectores como el ocio, por supuesto, con todos los cines cerrados, con los teatros cerrados, tenemos que ir a mejor, por supuesto. Y bueno, el real estate, que es lo que os decía, que se están apreciando movimientos de compraventa de viviendas. Yo creo que ellos decían que la situación era regular, como veis ahí, esto es su propia opinión. Yo creo que no ha sido un año tan malo que muchos pensábamos que iba a ser muchísimo peor para el real estate. Yo creo que ha habido todavía operaciones y que está habiendo movimiento de aquellas personas que tienen renta y que están viendo oportunidades. Los precios, además, vemos que no han variado mucho y las perspectivas, pues por supuesto, son bastante mejores, ¿no? Lo que os quería comentar bueno, esto está todo muy bien, pero ¿qué es lo importante, ¿no? Y qué es en lo que te puede afectar a ti o a mí si estáis en un negocio o estáis pensando en emprender, ¿no? Toda esta pandemia, al final, lo que ha ocasionado son una serie de cambios
en todos nosotros, ¿no? Yo cuando estoy con mis padres me alucina ver como mi padre, que tiene 82 años, que jamás en su vida podría pensar que iba a pedir unos filetes de ternera por internet, pues ahora los pide y porque estaba obligado o incluso a hacer pedidos telefónicos en su supermercado de confianza o por internet, pero es que ahora ya ese cambio se ha quedado en él, ¿no? Y como ese podríamos hablar de muchas otras cosas. Algunos cambios que se han producido van a quedarse para siempre con nosotros y otros, pues en cuanto podamos recuperar nuestra vida normal, nos olvidaremos de todo lo ocurrido y volveremos a ser los que éramos antes, ¿no? Esto es un análisis que hace la consultora McKinsey, una de las grandes consultoras estratégicas a nivel mundial, y que habla precisamente de eso, ¿no? De qué comportamientos han cambiado para siempre y qué es probable que se convierta en la norma prepandémica, ¿no? Bueno, como veis aquí, justamente el ejemplo que os ponía, ¿no? Sobre mis padres, ¿no? La compra electrónica de comida ha llegado para quedarse. Lo veis ahí, como eso, pase lo que pase, es un hábito que ya nos hemos hecho a ellos y vamos a hacer compra. Que fijaros, la compra online todos los años iba creciendo, 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 pero el sector comida online siempre iba muy, muy rezagado, ¿no? Yo creo que ese cambio ya va a permanecer con nosotros. Creo además que hay muchas oportunidades de desintermediación, y esto os lo digo a título personal, es un análisis que yo he hecho en alguna ocasión en el que si tú analizas cómo está comprando ahora la sociedad, sobre todo, bueno, pues hay dos grandes monstruos, ¿no? Uno es Amazon, por supuesto, y luego está en Canadá Shopify, que permite a las pymes, a los autónomos, a crearse su propia tienda online y el mundo pues está entre esos marketplaces, hay más, por supuesto, pero bueno, esos son los dos grandes monstruos, ¿no? Em, Fijaros que Amazon, por ejemplo, ¿no? Si habéis vendido o entendéis un poco cómo funciona la estructura de Amazon, ellos cobran una comisión, bueno, que está en torno, depende del artículo, ¿no? Pero puede estar desde un 7 hasta un 15, un poco más, ¿no? En el sector en el que yo estoy, pagamos un 15% de comisión a Amazon y luego tú, bueno, pues tienes alguna serie de penalizaciones, bueno, por supuesto hay más costes, ¿no? Pero ¿por qué Shopify, que es una empresa canadiense y es lo que te permite crear una tienda online muy, muy muy fácilmente? Hay otras plataformas, pero esta es la pujante en este momento. Sí que creo que va a haber una desintermediación en que cada vez las personas están dándose cuenta de que posiblemente la vía para ofrecer sus productos pues sea un poco salirse de Amazon, evitarse ese 15% y a lo mejor destinarlo a construir marca y atraer gente directamente a su portal, ¿no? Yo creo que eso es algo que vamos a ir viendo más y más. No quiero decir que Amazon, por supuesto, de hecho yo tengo acciones compradas de Amazon porque creo que es una compañía buena para invertir, ¿no? Porque todavía tienen mucho recorrido, pero sí que creo que vamos a empezar a ver ese tipo de cosas y que hay que prestar atención. Por supuesto, la atención a la salud virtual, creo que eso es uno de las grandes cosas que nos esperan. Nos hemos acostumbrado por obligación a hablar con médicos telefónicamente, creo que eso es el 0.1, pero las versiones 1, 2, 3.0 serán el poder hacerte una radiografía con tu móvil de alguna manera y que la vea un doctor en tiempo real. O sea, creo que es un sector en el que va a haber mucha inversión en el futuro. Como veis, otros sectores como el entretenimiento, pues prácticamente es difícil que crezcan más de lo que han crecido ya. Hay mucha segmentación, ¿no? Hay tantas plataformas en este momento. Tienes Disney Plus, Netflix, HBO, Movistar Plus, o sea, tienes 1.000 millones de cosas y posiblemente, bueno, pues ahí tampoco haya mucho recorrido, no vayamos a cambiar mucho más los hábitos de lo que los hemos cambiado más, ¿no? Y como veis, cuando nos vamos desplazando a la izquierda, sobre todo el leisure y sobre todo los viajes, ¿no?
pues en cuanto podamos, yo creo que estamos todos locos por hacer la maleta y salir pitando, ¿no? Y que todo este viajar virtualmente y asistir a una presentación de un museo online y todo esto, en cuanto podamos, pues vamos a olvidarnos de todo eso, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de viajes, una de las cosas que se prevén es que los viajes de negocios vayan a perder mucha parte del negocio, ¿no? Y vamos a ver cómo muchas de las compañías, sobre todo las compañías aéreas, que la masa de margen principal la hacían con los viajes de negocios, y también los hoteles, ¿no? Van a tener que readaptarse, porque los viajes de negocio, como existían antes, la previsión es que nunca vuelvan a ser lo mismo. Yo creo que se irá recuperando un poco, pero hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta que se pueden hacer online, ¿no? También esas grandes ferias, es decir, es un sector que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. El tema de la educación, por obligación, muchos se han quedado a estudiar online, aunque luego se ha reabierto todo eso. Pero bueno, tampoco se prevén, hay muchos más cambios de los que hay ahora, ¿no? Hablo a nivel de comportamiento del consumidor, ¿no? Por si alguno de vosotros está pensando, oye, ¿cuáles son las grandes oportunidades de invertir en el futuro, ¿no? Bueno, no sé el tiempo que llevamos hablando. Yo había preparado una charla 1 hora. Yo os quería decir con todo esto que, bueno, para acabar os quiero enseñar esto, ¿no? Ya se están viendo, o sea, no quiero que esto se quede en un mensaje negativo. Creo que siempre digo, queda ya un día menos para salir de aquí. Creo que como país tenemos muchos retos, hemos hablado de ellos, hemos hablado del déficit, hemos hablado de la estructura del tejido productivo, hemos hablado del paro, hemos hablado del empleo juvenil, hemos hablado de la temporalidad. Bueno, son cosas que como país tenemos muchos deberes, pero los índices, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, estos índices PMI que miden pues el nivel de actividad del sector privado y lo hacen, bueno, más rápido, ¿no? Anticipan las cosas más rápido que otros índices oficiales, ¿no? Os cuento muy rápidamente cómo interpretar esto. Estos índices lo que miden es si están por encima de 50, reflejan una expansión de un sector, y si está por debajo, una contracción de un sector, ¿no? A la izquierda vemos la actividad global. No, perdón, no sé. Os estaba intentando enseñar otro gráfico, pero no sé dónde está, no sé dónde se me ha metido. Pero bueno, el sector manufacturero, pues ya estamos viendo que está ya por encima, ¿no? O sea, que se están viendo cosas en algunos países más que en otros. Alemania es una de las economías de la eurozona que menos ha sufrido durante la pandemia. No sé dónde he metido el gráfico, que pensaba que lo tenía por aquí, pero da igual, os lo cuento, ¿no? Alemania es una de las economías que menos ha sufrido de la pandemia, precisamente por su tejido industrial, y se han beneficiado mucho de la recuperación de China. Se espera, si estáis pensando en invertir fuera, ¿no? o expandiros de alguna manera, que la recuperación en los Países Bajos también, pues, se lleve a cabo por una impulsión del gasto de los consumidores. Los niveles de deuda de los hogares de los que hablábamos podrían hacer, ¿no? esos hogares que tienen ahora pérdidas de empleo, pues que tengan que hacer frente a una hipoteca, ¿no? Que de eso casi no hemos hablado, pero hay hogares que ahora tenían una hipoteca a 30 años, que habían contado con 2 salarios y a lo mejor ahora cuentan con uno, a lo mejor con ninguno, ¿no? Eso es uno de los riesgos, ¿no? Porque podría hacer que la economía sea vulnerable y eso afecte a bueno, pues a la confianza, ¿no? de la gente, lo que os hablaba antes. Italia, pues tenemos esa coalición liderada por el exgobernador del Banco Central Europeo, Draghi, que podría ser un impulso, pues, muy necesario para Italia a nivel de reformas del sistema judicial, de los marcos regulatorios de ese país. Y bueno, pues eso combinado con una fuerte inversión podría elevar la productividad de Italia y la tasa de crecimiento potencial. Y España, yo creo que después de sufrir más que casi ningún país en 2020, pues yo creo que vamos a seguir siendo vulnerables este año, ¿no? Es así, lo pienso. Me gustaría dejaros otro mensaje,
pero creo que vamos a seguir siendo bastante vulnerables y además con estos retrasos o posiblemente con estas menos vacunas de las que pensábamos este verano, que todos ansiábamos tanto, ¿no? De que fuese a ser muy normal, yo creo que va a ser menos ajetreado de lo que nos gustaría y el desempleo lamentablemente se vaya a mantener alto durante los próximos 2 años, ¿no? Bueno, con esto concluyo lo que había preparado. No quiero ser negativo, a mí me gusta ser optimista, realista, pero creo que todavía nos queda un periodo difícil a nivel económico que tenemos que ponernos las pilas. Hay una de las cosas que no he comentado, pero que es muy importante, bueno, se oye hablar mucho de eso, ¿no? Pero de la productividad. Creo que España tiene que ser un país que ponga un poco más de foco en la productividad de cada uno de nosotros a la hora de trabajar. Este año yo creo que todos hemos sido más productivos, por lo menos al principio. Creo que tanto tiempo en casa nos ha pasado un poco factura al final, y os hablo ya casi a nivel personal, pero es que un cambio de un punto en la productividad te da la vuelta casi al país, ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son los deberes que tenemos como país. Un poco se da alguna perspectiva de cuáles son cómo yo veo las cosas y, bueno, pues si tenéis alguna pregunta y soy capaz de responderla, estaría encantado, Alfa. Bueno, pues muchísimas gracias bueno, por esta explicación tan fantástica, ¿no? Un análisis impoluto, como son los informes de Pablo Fuente, el informe de Pablo Fuente, también desde Radio El Respecto, un programa fantástico que él dirige y presenta con grandes invitados y que, bueno, esto es un apéndice más del gran y vasto conocimiento que tiene nuestro querido invitado de esta tarde. Sí que me gustaría recalcar, por favor, que todas aquellas personas que hayan estado siguiendo, o que se hayan incorporado o que se estén incorporando, tanto en redifusión como en diferentes historias, que formulen si tienen alguna pregunta para nuestro invitado a través de los que sigáis en la plataforma Zoom, también a través de la página de Facebook, en este caso Simón Ruiz, CDE, y también de la página de YouTube, de la emisión. Mira, Pablo, tenemos una pregunta de Josh Barber, que te la traslado, que dice lo siguiente. Cuando hablas de recuperación a finales de 2022, ¿estamos hablando de una recuperación total con niveles previos al COVID o esa recuperación total tardará en llegar un poco más? Yo sinceramente pienso que va a tardar en llegar un poco más. O sea, yo creo que estamos hablando del primer trimestre de 2023 para recuperar el nivel prepandémico. Sinceramente lo pienso. Si no sé si puedo volver a mostrar este cuadro, no sé si lo estáis viendo, yo creo que no lo veis, pero bueno, las previsiones de la OCDE son prácticamente finales de 2022, tener un crecimiento del 5,7 más el 4,8. Estamos casi llegando a ese 11 o sea, es que partimos con 11 puntos de desventaja, ¿no? Eh, la FMI es un poquito más optimista y yo creo que hay incluso un escenario un poco más optimista de en torno a un 6,7 este año y un 4,7, un 4,8 el año que viene. Así que prácticamente todos los modelos, Simón, coinciden en que va a ser final de 2022, ¿no? Todo esto, por supuesto, siempre en el aire a que no haya algo que se tuerza. O sea, estamos hablando de los escenarios más realistas en este momento con la información que se tiene. Con lo cual, bueno, pues espero haber respondido a la pregunta. Vamos con una pregunta de Zoom. En este caso, Javier del Pino nos pregunta. Hola, soy Javier del Pino de Medina Shopping, plataforma de promoción de destino y marketplace de Medina del Campo y Comarca. Me gustaría conocer de su mano si tiene alguna recomendación para el comercio tradicional. Para el comercio tradicional, o sea, entiendo que no es algo online. Pues mira, fíjate, os daría dos. Una, la especialización. Con un mundo, con una hiperoferta, el especializarte mucho en algo
aporta, he visto muchos casos de que acudir al nicho de algo hace que te diferencies, ¿no? Y creo que sobre todo en ciertos sectores donde la parte experimental es muy importante, el poder tocar algo, el poder oler algo, el poder, bueno, la textura de algo, si hablamos a nivel de producto, em, pues creo que sí va a seguir siendo muy importante el acudir, aunque sean espacios físicos que no tienen que ser muy amplios, pero que sí puedan aportar esa experiencia que tú nunca vas a tener en el mundo online. Los humanos somos gente que tenemos los sentidos por algo, somos gentes táctiles con olfato, el tacto, el gusto, ¿no? Em, con lo cual es muy importante pensar qué es lo que juega en tu favor en ese sentido, ¿no? Y lo que te decía de la especialización, he analizado modelos de negocio muy interesantes en los que productos que mucha gente diría, oye, esto es demasiado nicho, pero que atraen a un sector que, aunque el producto sea nicho, hay mucha gente interesada por esa pequeña cosa, ¿no? Con lo cual, yo creo que la diferenciación cada vez es mucho más importante. El hacer una cosa muy bien es, en mi opinión, siempre mejor que hacer 10 medianamente bien, ¿no? Em, y por último, para esto es aplicable al mundo físico y al mundo online, ¿no? Creo que la exigencia de los consumidores cada vez es más alta. El conocer a la persona que tienes delante, el trato, el servicio, em, una mala experiencia hace que esa persona no vuelva a nunca más entonces, tienes la oportunidad en el mundo físico de ser excelente en la experiencia. O sea, tú puedes ser un Amazon que te manda un producto en 4 horas, llega a tu casa, te lo ponen y dices, joder, qué fantástico. Pero eso siempre va a ser más frío que alguien que te esté atendiendo con una sonrisa, que te llame por tu nombre. O sea, volcarnos en ser excelentes en la interacción humana. Centrarnos en por qué esta persona ha acudido a mi tienda, ¿no? Ha venido a tocar, ha venido a... creo que todos estamos ávidos de volver a interactuar, somos seres sociales y yo creo que el retail físico tiene una oportunidad cuando hablamos de esas cosas, ¿no? Es mi opinión. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, por Zoom nos pregunta nuestro querido amigo David Muriel. En el ámbito de la hostelería, ¿alguna recomendación para los pequeños negocios durante los próximos meses a nivel de adaptación a las circunstancias? Sí, pues fíjate, he sido un defensor o siempre hemos dicho, ¿no? Los espacios cerrados para este virus son el espacio más peligroso. Es un virus que se transmite por el aire y los entornos cerrados, como puede ser un bar o un restaurante, pues son entornos peligrosos siempre y cuando no se tomen medidas para paliarlo, ¿no? Siempre hay, al igual que un coche, tú puedes considerar un coche algo muy peligroso cuando vas a 120 kilómetros por hora por una autovía, pero para eso hicimos los cinturones, para eso hicimos el airbag, para eso hicimos los frenos ABS, para que la seguridad y si algo va mal, pues tú puedas salir indemne o con muy pocos daños, ¿no? Pues eso es lo mismo que yo recomendaría a la hostelería, ¿no? Aunque seas un pequeño empresario, las medidas como medidores de CO2 yo creo que son fundamentales. Además, es una oportunidad de diferenciación bestial, ¿no? Que tienes. Estamos hablando de que paneles LED en el que tú muestres cuál es la ventilación de tu local en tiempo real, puedes estar hablando de 99, 100 euros, ¿no? Eso unido a no solamente el ser bueno, sino parecerlo, ¿no? Y el ser bueno, que es la base fundamental, o sea, hay que ser bueno, significa tomar medidas a nivel de ventilación principalmente, la limpieza. Esto es como la mili, ¿no? Se presupone, y además hay muchas inspecciones en la hostelería, es un mundo que conozco muy bien, y eso ya se presupone, pero que tampoco debemos obsesionarnos con el mundo del gel y del hidroalcohólico, porque hemos ido aprendiendo que no es tan importante,
pero sí la ventilación al que se le ha prestado muy poca atención, ¿no? Entonces esa ventilación mecánica a la que los locales estáis obligados, pues ir todavía un poco más allá, es decir, ser mejores de lo que ya sois, pero aparte demostrarlo y decirle a la gente, oye, esto es un entorno más seguro. ¿Eso quiere decir seguro 100%? No, pero es un entorno como un coche que con el ABS, con el cinturón, es mucho más seguro, ¿no? Entonces, con muy poca inversión, sobre todo medidores de CO2, y en aquellos casos, porque hay algunos en los que la ventilación de algunas salas sea muy compleja porque no se pueden hacer ventilaciones forzadas o porque la inversión sea bestial, pues hablar de filtrados de otro tipo que ya cada día son más accesibles, ¿no? Y creo que esos son formas de diferenciarte y de asegurar que lo que estás ofreciendo es un servicio excelente. Nos preguntan desde el canal de YouTube, Lucky Jack nos dice, ¿qué medidas se pueden tomar a nivel estatal para amortiguar los efectos como para acelerar esa hipotética recuperación? Bueno, para mí la medida número uno sería, que es la más irreal, ¿no?, de todas, que los políticos de todos los partidos llevaran a cabo un gran pacto de Estado. Ya sé que es irreal, pero la tengo que comentar como economista, ¿no? Yo creo que estamos en una situación como país, sobre todo como país, ya no hablo como sociedad y como a nivel europeo. Yo creo que España tiene un reto por delante muy importante de cambios que van a requerir de planes multigeneracionales, es decir, de unas miras no al siguiente convocatoria electoral, sino a bueno, pues, planes multianuales, ¿no? Eso hemos sido capaces de hacerlo en el pasado con algunas cosas, ¿no? Y creo que se requiere que la sociedad civil pues expresemos eso de una forma calmada, pausada, pero de forma potente, por supuesto siempre desde la tranquilidad y la paz, ¿no? Pero pues de una forma potente, ¿no? Que necesitamos como país que los políticos lleguen a acuerdos para hacer esos cambios de los que hemos hablado, cambios de los que hemos hablado. Es inaceptable que España tenga una tasa de paro que en algunos segmentos de la población joven llegue al 50%, porque tú estás desincentivando, estás empobreciendo el futuro de tu país al desincentivar que alguien se forme, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he ido hablando con científicos, muchos de ellos grandes mentes, gente muy joven, ¿no?, que ha salido de este país, pues salen porque las oportunidades fuera son mejores, ¿no? Yo creo que la educación se ha ido degradando en este país, la calidad de la educación se ha ido degradando, excepto en muy honrosas excepciones, y eso no nos lo podemos permitir como país. Y entonces creo que la inversión en educación, el garantizar que cuando tú acabes de estudiar vas a tener una oportunidad laboral, creo que es el punto de partida, ¿no? Y la otra gran, bueno, el otro gran palo del que hemos hablado, creo que tenemos que hacer un ejercicio de un acto de contrición muy importante a la hora de estudiar en profundidad por dónde, cuando tú echas la moneda en el sistema, ¿no? Ahora que vamos a recibir miles de millones de euros, qué es lo que hace esa moneda, ¿no? Cómo se disemina, ¿no? España tiene demasiadas ramificaciones de gasto. Somos un país muy pesado estructuralmente. Creo que las autonomías son maravillosas y tienen muchas cosas que son muy buenas, pero como país, no solamente a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel estatal, creo que somos un país sobredimensionado para lo que somos, ¿no? En el que tenemos de todo muchas veces multiplicado y que tenemos que convertirnos en un poco más livianos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, todo esto tiene implicaciones laterales muy importantes. Si tú tienes una estructura tan pesada y gastas mucho y gastas de manera poco efectiva, al final va a llegar un momento, y que ese momento, gracias a Dios, no es ahora, en el que nos den un toque de atención y nos digan, oye, se corta el grifo, o que los inversores, cuando acudamos a financiarnos, oye, necesito dinero, te digan, esto cuesta tanto, ¿no? Cuesta mucho más caro que esa prima de riesgo de la que hablábamos, ¿no? Con lo cual son deberes absolutamente obligatorios. En este momento somos
tendemos a ser, yo creo que los españoles tendemos a ser muy cortoplacistas, ¿no? Y que tenemos que tener unas miras más amplias de decir, oye, vamos a pensar que tenemos que llevar a cabo cambios importantes que nos van a afectar en unos años. Y eso está bien, pero hay que empezar ahora, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Nos dice también Mónica Molina, con toda naturalidad, dice, pregunta, al estar más en casa, los que nos dedicamos a reparaciones sin hogar, entre paréntesis fontanería, hemos tenido buen año. ¿Hay que presuponer que esto va a cambiar en el futuro o seguirá siendo un sector estable? A ver, hay ciertos sectores que funcionan siempre bien. Sí que es verdad que posiblemente ese buen año del que hablabas haya sido mejor que otros años, porque al haber estado mucho más tiempo en casa hemos hecho uso de cosas de una forma más intensiva, ¿no? Y eso ocasiona, pues, no solamente problemas a nivel de que algo se estropee, sino también em, pues, una degradación de uso no normal, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver todavía más, se va a gozar de unos meses en el que posiblemente sigáis viendo porque ese uso tan intensivo a lo mejor no se te ha roto, pero se te va a romper dentro de poco. De hecho, el mundo de la obsolescencia programada daría para una charla mucho más importante, ¿no? En la fontanería igual no tanto, ¿no? Porque son cosas, pues las cosas electrónicas están un poco más orientadas a eso, pero, pero yo creo que siempre hay que prever que vas a volver a tu media. ¿A cuál es la media que he ido haciendo sin irte a los extremos? No nos vamos a ir al 2008, que fue una crisis tremenda y que la gente pues, no tenía dinero y entonces a lo mejor se te rompía el grifo y a lo mejor le poníamos un esparadrapo, ¿no? Pero sacar ni este periodo tan bueno que a lo mejor has tenido tú durante la COVID, porque hemos estado todos en casa y te llamaba todo el mundo, ni ese periodo tan malo donde no te llamaba a nadie, ¿no? Decir, oye, ¿qué es lo que me puedo esperar, ¿no? Volvemos un poco al cortoplacismo, ¿no? Siempre piensa en qué pasaría si ahora mismo a lo mejor te puedes permitir ciertas cosas y a lo mejor es mejor reservar esos fondos para, bueno, para hacer crecer tu negocio en otros ámbitos, para expandirte o para ahorrar, ¿no? Nos comentan también por YouTube, dadas las circunstancias, si tuvieras que recomendar a un emprendedor en qué actividad iniciar un pequeño negocio, ¿qué sectores le recomendarías? Pues voy a volver un poco a lo que he enseñado antes, ¿no? Yo creo que os tenéis que fijar en los cambios de consumo y ahora no puedo volver a esa transparencia, creo, pero todos podéis pensar en hacer una pequeña encuesta en vuestro alrededor, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que ha traído la pandemia que se van a quedar con nosotros para muchos años? Y empezar haciendo en una pizarra, yo tengo aquí una pizarra, no la veis, pero tengo una pizarra blanca en la que pitarrajeo muchas cosas, empezar metiendo en ese saco, hacer una pequeña encuesta y decir, oye, pues esto, son cosas que han cambiado. Hablábamos de, por ejemplo, la compra de alimentos online, ¿no? Eso es algo que una persona de 70, de 80 años nunca había hecho y a partir de ahora lo van a hacer. Pues como eso seguro que hay muchas otras cosas, ¿no? Hay que pensar en dónde está la oportunidad y cuando tengas una lista de cosas, decir qué es lo que a mí me apasiona. Os hablaba de la calidad del servicio, de ser bueno, lo comentábamos antes con la hostelería, ¿no? Hay que ser bueno y además parecerlo. Pues para ser bueno te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Pues buscar, oye, a mí de todo esto sí que me llama mucho la atención o me apasiona, creo que voy a volcarme mi pasión, ¿no? Creo que para emprender, y yo he emprendido cosas con éxito y he emprendido cosas en las que me he arruinado, ¿no? Y siempre dicen, es como un mito, ¿no? Esto de te tienes que arruinar para... Pues fíjate, yo creo que algo de razón tienen, Alfon, se aprenden de muchas cosas y me he arruinado con cosas que me encantaban, ¿no? Y pensaban que iban a ir bien, ¿no? Pero luego pues surgen cosas que no puedes controlar. Entonces siempre intentar hacer algo dentro de que tenga una oportunidad,
pues decir, oye, esto me apasiona. Hablábamos del nicho. Hay gente que dices, pero ¿cómo puede ser que esto funcione, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando, no sé lo que vi el otro día. Pues sí, fueron una persona que vendía mantas de un pueblo de Ezcaray, ¿no? Y dices, son mantas muy especiales y dices, joder, las mantas, oye, pues les va fantásticamente bien porque han sabido centrarse en una artesanía muy especial y luego, bueno, pues prestar mucha atención y mimo. Entonces creo que posiblemente haya cosas que se salgan de ese consejo que os he dado de cuáles son los cambios de consumo que se van a quedar con nosotros, pero que mm, puedan tener ese appeal, ¿no? Que digas, joder, pues esto noto que llama la atención. A mí me gusta ser observador y sobre todo patearme pueblos o ciudades, ir a ver cosas pequeñas y tú te vas dando cuenta, ¿no? Vas con una pequeña libreta y vas prestando atención de, oye, ¿por qué la gente se aglutina aquí? Cosas que yo pensaría, oye, pues nunca. Estoy pensando, por ejemplo, en dos negocios, ¿no? Y esto no son consejos para invertir, pero os cuento dos negocios que a mí me han llamado mucho la atención y los dos son iguales. Uno está en Portugal y otro está aquí en Madrid, desde donde yo estoy sentado, ¿no? Haciendo esta charla. Son dos negocios que se han dedicado a recuperar, y esto a ti, Alfon, te encantará, marcas que estaban desaparecidas de jabones, de elementos que se utilizaban antaño, muy artesanales, y se han dedicado a recuperar esos productos y volveros a traer a la vida, ¿no? Yo creo que hay un efecto nostalgia que va a ocurrir o que ya está ocurriendo de volver a cosas que nos reconforten mentalmente y puede ser desde una fragancia o cosas que tú de niño estabas acostumbrado a rodearte, ¿no? Entonces, el prestar atención a esas cosas, dices, oye, esta pandemia cómo nos ha cambiado. Yo creo que estamos todos locos por volver a relacionarnos socialmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Puede haber algo en ese mundo, pues por supuesto los bares y todo esto volverá, ¿no? El cine, el teatro, yo creo que vamos a vivir un boom de los viajes, no tengo la menor duda, por lo menos durante algunos meses yo creo que aquellos que todavía tengamos la oportunidad de hacerlo nos vamos a poner a viajar como locos. Entonces yo creo que oportunidades hay siempre, ¿no? Pero esas son las premisas que yo os daría y sobre todo observar. Y otra visión que os daría es, y esto a nivel personal, ¿no? Lo que a mí me ha servido de cuando me he arruinado. Tú puedes poner toda la pasión en hacer algo muy bien, pero luego siempre tienes condicionantes que no dependen de ti, como puede ser un contrato, y os estoy hablando, además precisamente muy cerca de Valladolid, ¿no? Yo invertí en una compañía allí, pero estaba obligado por contrato a estar en una determinada zona, con una determinada renta. Analizar muy bien ese escenario, hablaba antes con esa persona de la fontanería, ¿no? ¿Voy a ser capaz de afrontar esto que estoy firmando si algo se tuerce? No os dejéis llevar por el impulso inicial, que es muy bueno. Poneros en ese caso de qué es lo que te está atando, qué es lo que no depende tanto de ti, pero que necesitas sí o sí para llevar a cabo tu negocio y de lo que no puedes salir fácilmente sin que te lleve por delante, ¿no? A mí el salir de aquello me llevó por delante y es una experiencia que ya me llevo conmigo para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los consejos, si me los admitís, ¿no? Esos, pues que yo os daría. Desde luego que sí, unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Y lo que sí que es una oportunidad tremenda es tenerte como Sí, invitado. pero a veces duele mucho, Alfon. Eso, eso sí, ¿no? A la hora de hacerlo. Mira, me decían que se tenía mucho eco, no sé si a lo mejor es tu micrófono, perdón, tus altavoces o algo, no lo sé. No, No no lo sé. tengo altavoces. Pues yo me he puesto también los auriculares, así que no sé lo que ocurrirá. Nos pedimos también disculpas por este No he pequeñito fallo cambiado técnico. nada, no he cambiado nada respecto al principio. Vale, perfecto. Pues nada más, si queréis hacer alguna pregunta más, si queréis, ya sabéis que tenéis los canales disponibles. Y si no, bueno, pues
darte enhorabuena, Pablo, por todo el trabajo que hay de fondo, desde el marzo, terrible marzo o previo. Un placer estar con todos y todas vosotros hoy. Pues Gracias. sí, y nada más también dar las gracias a, evidentemente, el esfuerzo que se hace constantemente desde el Ayuntamiento de Medina del Campo por llevar iniciativas y actividades tan esenciales y tan interesantes como esta a través de las redes, adaptándose a lo que nos ha comentado nuestro invitado de esta tarde, a ese nuevo mundo de tecnología que nos está enseñando que muchas ventanas pues, son posibles a lo largo de poder dar oportunidades no solo en lo cibernético, sino también en el mundo laboral. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a revisar. Vale, de acuerdo, todos los chats. Ok, vamos a ver Facebook si está todo ok. Y nada más, pues daros las gracias, queridos amigos. Creo que hemos conseguido quitar mi eco ahora al final, así que ha sido un placer estar con todos vosotros. Y daros un abrazo de parte de todo el equipo y nada más, lo dicho. Recordamos webs, por supuestísimo. Vamos a ver. Ya sabéis que www.simonruiz.es, donde encontraréis toda la agenda cultural, todos los eventos, la galería, la escuela de negocios, lo que significa incluso el personaje de Simón Ruiz, quién era este personaje histórico, la agenda del blog y, como ya os he dicho, toda la gente del Ayuntamiento de Medina del Campo que os atenderá estupendamente y que estará siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, queridos amigos. Esto ha sido todo, un placer y nos vemos. Buenas tardes.